Perdí a mi hijo en un accidente. Pensé que mi vida se había terminado. Pero, semanas después, recibí un llamado imposible. Me llamo Daniel, tengo 41 años y soy de Medellín, Colombia. Era padre Samuel, mi único hijo. Tenía 15. Una madrugada, una camioneta no lo vio en una curva. Hubo sirenas, luces rojas sobre el asfalto mojado, voces que hablaban como desde muy lejos. Recuerdo el metal retorcido, el olor a combustible, mis manos tratando de sostenerlo cuando ya estaba frío. En el hospital, el reloj parecía no avanzar, yo tampoco. La casa se volvió un ruido apagado. El fútbol enmudeció, el café perdió su aroma. Me quedaba sentado frente a su bicicleta, esperando que la puerta se abriera como antes. No pasó. Yo tampoco abrí ninguna puerta, cerré todas por dentro. La primera noche que intenté rezar, me salieron apenas 2 palabras. ¿Por qué? No tuve respuesta. Apagué las luces y me quedé mirando el techo oscuro, con el pecho ardiendo y la garganta hecha nudo. Pasaron días iguales hasta que, a las 3:17 de la madrugada, el silencio se quebró. Mi teléfono vibró una sola vez sobre la mesa de noche. Tomé el celular con los dedos entumecidos. En la pantalla, un mensaje. No tengas miedo, Daniel. No había número. Solo esa frase, y, detrás de mi ventana, un resplandor que no venía de la calle. Los días se volvieron una sola sombra. Me levantaba sin saber para qué. La silla de Samuel seguía en la mesa, su plato en el estante, su nombre aún grabado en mi memoria como un eco. No soportaba el silencio de la casa. Ni la luz. Ni el sonido de mi propia respiración. No comía. No dormía. Me sentaba en su habitación por horas, mirando su cama desordenada, su camiseta favorita colgada en la silla, aún con su olor. A veces le hablaba en voz baja, como si pudiera oírme desde algún lugar. ¿Estás ahí, hijo? ¿Puedes oírme? Las noches eran peores. Me recostaba y cerraba los ojos, pero el sueño no venía. Solo esa pregunta clavada, ¿dónde estás, Dios? Yo no era un hombre religioso. Nunca supe rezar más allá de repetir lo que escuchaba de niño. Pero una madrugada, quebrado de dolor, dije susurrando. Si existís, muéstrame que él está bien. No me dejes así. No hubo voz. Ni respuesta. Solo mi llanto ahogado en la oscuridad. Pero esa madrugada fue distinta. Justo antes del amanecer, me quedé dormido por puro agotamiento. Y en ese breve descanso, lo vi. A Samuel. De pie, en un campo abierto, bajo una luz dorada imposible de describir. Sonreía. Y aunque no habló, en sus ojos había algo que no entendí, pero sentí. Me desperté temblando. Pensé que era mi mente rota. Un simple sueño. Pero, en lo profundo, algo había cambiado, no era solo dolor. Había una espera. Pasaron unos días. Yo seguía encerrado en esa mezcla extraña entre dolor y algo que no quería nombrar, esperanza. Pero cada vez que intentaba pensar con lógica, me decía a mí mismo que todo era producto de mi mente agotada, hasta que sucedió. Eran las 3:17 de la madrugada. Otra vez. El mismo instante. El celular vibró, una sola vez. No con un tono de mensaje, sino como un golpe suave sobre la madera. Lo tomé, sin comprender por qué estaba despierto a esa hora. La pantalla encendida mostraba un texto, sin remite, sin número, sin aviso de aplicación. Estoy bien, papá. Me quedé congelado. El aire se hizo demasiado pesado para respirar. Las letras parecían brillar más que la pantalla misma. Quise responder, pero no había forma. No había contacto. Solo ese mensaje, suspendido en lo imposible. Salí al patio, con el celular en la mano, temblando. El cielo estaba cubierto, pero en el horizonte, una luz dorada, tenue, como un resplandor que no venía de ninguna farola ni casa cercana. Me arrodillé sin darme cuenta. No lloraba. No pensaba. Solo miraba esa luz. Y por primera vez, después de su partida, dije su nombre en voz alta, no como una pregunta, sino como un llamado. Samuel. Fue entonces cuando sentí algo en el pecho, como una mano invisible apoyada sobre mi corazón. No era dolor. Era presencia. Necesitaba entender. Al amanecer, entré en la habitación de Samuel como quien entra en un templo. Nada se había movido desde el accidente. Sus cuadernos en el escritorio,
la mochila en el suelo, una gorra colgada en la esquina de la cama. Me senté y abrí su cuaderno favorito, el de tapa azul con el borde gastado. Lo usaba para escribir frases, dibujos, sueños. Pasé las páginas lentamente, buscando sin saber qué. Y entonces lo vi. En la última página, escrita con su letra inconfundible. No tengas miedo, papá. Y debajo, una fecha. 27 de agosto. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Me aferré al cuaderno como si pudiera escuchar su voz a través de las hojas. Decime, ¿cómo estás escribiendo esto? Susurré. ¿Dónde estás? El viento se coló por la ventana entreabierta, moviendo las cortinas. Un rayo de luz entró, cálido, como un abrazo. Cerré los ojos un instante, y en esa breve oscuridad, sentí algo que no era imaginación. Una presencia. No solo la de mi hijo. Había otra cosa. Alguien. Alguien que estaba allí, silencioso, pero real. Fue entonces cuando lo pensé por primera vez, con miedo pero sin negar lo que sentía. ¿Y si no estoy solo? ¿Y si Dios realmente me está escuchando? Esa noche fui a dormir con el cuaderno apretado contra mi pecho. No quería soñar. Tenía miedo de confundir recuerdos con delirios. Pero el sueño llegó de todos modos, y no se sintió como un sueño. Volví al campo dorado. El cielo no era azul ni anaranjado, era una luz que no existe en la tierra. Samuel estaba allí, más cerca que antes, con esa sonrisa tranquila que tenía cuando se quitaba los auriculares para hablar conmigo. Me miró, y esta vez, habló. Papá, yo estoy bien. Lo escuché con absoluta claridad. No era un pensamiento. No era mi voz disfrazada. Era él. Quise correr hacia él, tocar su rostro, traerlo de vuelta conmigo. Pero algo, suave, invisible, me detuvo. Como si un muro hecho de paz me impidiera avanzar. No llores más, añadió. No estás solo. Detrás de él, a contraluz, apareció una figura. No pude ver su rostro, solo un contorno, blanco, como si estuviera hecho de la misma luz que el cielo. Samuel no se volvió, pero miró hacia esa presencia y luego a mí, con un brillo nuevo en los ojos. Él me cuida. Quise preguntar quién. Quise gritar. Pero me desperté, con lágrimas corriéndome por la cara y el corazón desbocado. Eran las 3:17. Y por primera vez, no tuve miedo. Al día siguiente, el mundo parecía exactamente igual, pero yo no. Caminé por la casa como quien camina sobre tierra desconocida, escuchando cada sonido, observando cada luz. Ya no podía decir que todo era producto de mi dolor. Había algo más. Algo que no podía nombrar. Esa noche no quise dormir. Me quedé en la cocina, con el cuaderno de Samuel abierto sobre la mesa. Afuera, el barrio dormía. Eran las 3:17, otra vez. El celular, apoyado junto al cuaderno, se iluminó sin vibrar. La pantalla mostraba un mensaje, pero no había notificación, ni remitente, ni aplicación. Solo las palabras, flotando como si hubieran sido escritas en el aire. Miraste el cielo, papá. Yo también lo veo. Me quedé de pie, con la respiración contenida. La ventana estaba abierta. El viento movía las cortinas apenas. Sentí un impulso y salí al patio, con el celular aún en mi mano. El cielo estaba completamente despejado. Y entonces lo vi. Pequeños destellos dorados, no estrellas, no luces de avión, como chispas suspendidas, brillando en silencio. No se movían, respiraban. Sentí calor en el pecho. No ardor. Calor. Un abrazo. Fue ahí donde mis rodillas cedieron, y por primera vez desde su muerte, mis labios pronunciaron algo que nunca pensé volver a decir. Gracias, Dios. No sabía qué era eso, ni de dónde venía. Pero allí, en el corazón de la noche, comprendí algo. No todo lo que no se entiende, es imposible. No pude volver a ser el mismo después de esa noche. No podía fingir que nada había pasado. Necesitaba respuestas. No para demostrar nada a nadie, sino para no enloquecer. Encendí mi laptop en plena madrugada, con el corazón todavía agitado. Escribí lo primero que me vino a la mente. Mensajes después de la muerte. Señales de hijos fallecidos. Dios responde en sueños. No buscaba consuelo barato. Buscaba verdad. O algo que se le pareciera.
Lo que encontré me dejó helado. Foros enteros. Personas de distintos países, edades, creencias. Padres que hablaban de llamadas sin número. Madres que soñaban con la misma hora repetida. Sueños que no parecían sueños. Luces en el cielo. Voces que no podían olvidar. No hablaban de fantasmas. No. Hablaban de amor. De un amor tan fuerte que desafiaba la muerte. Había una frase repetida una y otra vez. Dios permite lo que el amor no puede tener. Me quedé inmóvil frente a la pantalla. Nunca había pensado en Dios de esa forma. No como juez, sino como alguien capaz de tender puentes donde nosotros solo vemos abismos. Sentí un nudo en la garganta. No lloré. Solo dije en voz baja, con miedo de escucharme a mí mismo. Samuel, es el quien te deja venir. La pantalla titiló. Y aunque sabía que era solo un reflejo, sentí que alguien, en el silencio, había escuchado mi pregunta. No sé qué buscaba realmente cuando regresé a la habitación de Samuel. No había respuestas en las paredes, ni en el polvo sobre sus libros. Pero algo dentro de mí insistía, volvé al cuaderno. Encendí la luz tenue del velador y me senté en el suelo, despacio, como quien se acerca a un altar. Abrí la libreta azul otra vez, repasando cada página, cada frase incompleta, los pequeños dibujos que hacía mientras escuchaba música. Y allí estaba. La misma frase que me había desgarrado días atrás. No tengas miedo, papá. Pero bajo esas palabras, ahora mis ojos se detuvieron con fuerza sobre lo que antes había pasado de largo. Una fecha. 27 de agosto. No había explicación para esa fecha escrita mucho antes del accidente. No era su cumpleaños. No era el mío. No era nada, hasta ahora. Me quedé contemplándola, con el pulso acelerado. ¿Por qué esa fecha? ¿Por qué él, con su letra, la habría dejado ahí? Esa noche, soñé con él de nuevo. El campo dorado. La luz. Pero esta vez, Samuel no habló. Me sonrió, y señaló el cielo. Y entonces escuché una voz, no la suya, no humana. Una voz profunda, suave, que no puedo describir con palabras. Cuando llegué ese día, miré hacia arriba. Me desperté con un temblor en el cuerpo. Miré el calendario. Faltaba una semana para el 27 de agosto. La noche siguiente, el sueño regresó, pero ya no era un sueño. Era un encuentro. Estaba de nuevo en ese campo dorado, el viento moviendo la hierba en oleadas suaves, como si respirara. Samuel estaba más cerca que nunca. Pude ver el brillo en sus ojos, el mismo que tenía cuando venía corriendo a mostrarme un gol marcado en el barrio. Papá, dijo, y su voz no dolía, traía paz. No tengas miedo. Entonces, algo cambió. A su lado, no detrás, al lado, apareció esa figura de luz. No tenía rostro, pero no provocaba miedo. Al contrario. Era como estar frente a una verdad que el cuerpo no puede nombrar. Samuel miró hacia esa presencia y sonrió con un respeto que jamás le vi en vida. Y entonces, sus palabras fueron distintas. Ya no hablaba solo por él. No estoy solo. Él está conmigo. No supe si llorar o arrodillarme. No me hablaban solo del cielo. Me estaban mostrando quién lo sostiene. Quise preguntar quién era, y antes de que lo hiciera, esa figura de luz extendió una mano. Y aunque no la vi tocarme, lo sentí. Una calidez intensa, poderosa, recorrió mi pecho, como si encendiera algo dormido. Desperté con un sollozo ahogado, el corazón ardiendo. No eran solo sueños. Me estaban preparando. 3 días antes del 27 de agosto, ocurrió algo que ya no pude negar. No era un sueño, ni un mensaje suelto. Era una respuesta. Eran las 3:17 de la madrugada. Yo estaba despierto, sentado en la oscuridad de la sala, con las luces apagadas. El silencio pesaba. Entonces, el celular vibró. No recibí un mensaje, era una llamada. La pantalla mostraba. Número desconocido. Sentí un escalofrío, pero atendí sin pensar. Al principio, solo silencio. Iba a cortar, cuando lo escuché. Papá. Era su voz. La voz de mi hijo. No rota, no lejana. Su voz, viva. Samuel, susurré. Decime dónde estás. Hubo un suspiro al otro lado. No era interferencia. Era respiración.
Y entonces escuché algo más, no era su voz. Era otra, profunda, firme, llena de una paz imposible. No temas. Él está conmigo. Mi cuerpo entero quedó paralizado. No reconocí la voz, pero la sentí, como si me atravesara. No era de este mundo, y sin embargo, me habló al alma. Quise repetirla, retenerla. Pero en ese instante, la llamada se cortó. No hubo registro en el celular. Ningún número. Como si nunca hubiera sonado. Me quedé de pie, con el teléfono temblando en mis manos. No lloré. No pensé. Solo supe una cosa. No era Samuel quien hablaba al final. Era aquel que lo había recibido. El 26 de agosto llegó como una niebla espesa. No hablé con nadie. Apenas comí. Caminaba por la casa como si las paredes respiraran conmigo. No era miedo, era algo más profundo. Una espera sagrada. Al caer la tarde, entré en la habitación de Samuel. No para llorar, como antes, sino para estar. Me senté en el borde de su cama y dejé el cuaderno abierto sobre mis rodillas. Pasé los dedos por su letra, aquella frase que ya se había grabado dentro de mí. No tengas miedo, papá. Acaricié la manta, miré su ventana. Había viento afuera. Y sin pedir nada, hablé en voz baja. Si estás conmigo, si esto es real, no me dejes confundirme. Dame fuerza para ver lo que quieras mostrarme. No hubo respuesta audible. Pero algo cambió en el aire. La habitación, antes fría, se sintió tibia. El viento que entraba por la ventana no helaba, acariciaba. Me quedé sentado ahí, sin lágrimas, sin reclamos. Ya no pedía señales. Solo presencia. Ya no preguntaba por qué se fue mi hijo. Ahora solo decía, no me sueltes. Miré el reloj. Faltaban horas para el 27. Y sentí, por primera vez desde su partida, que no iba a enfrentar ese día solo. El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada. Yo estaba de pie en el patio, con el cuaderno de Samuel contra el pecho. No había luna. El cielo estaba negro, profundo, como un telón antes de abrirse. Y entonces, sucedió. No fue un trueno, ni una ráfaga de viento. Fue luz. Una luz dorada comenzó a crecer detrás de las nubes, no como un relámpago, sino como una llama suave que no quemaba, que no hería. Una claridad que no venía de este mundo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no parpadeé. Porque no quería perder nada. Nada. En esa luz sentí a Samuel. No lo vi, pero lo sentí como si estuviera de pie junto a mí, como cuando de niño se escondía detrás de mis piernas. Y con él, otra presencia. Más grande. Más honda. No escuché palabras, pero mi alma sí. No con sonido, sino con certeza. Y la certeza decía. Él está en mis manos. Tu hijo vive. Caí de rodillas. No por dolor, sino por algo que jamás había sentido, reverencia. No supliqué. No grité. Solo lloré, agradecido, porque entendí que el cielo no estaba lejos. No vi un rostro. No oí un nombre. Pero supe que era él. Jesús. Y esa madrugada, en el silencio más perfecto, una verdad se encendió en mí. El amor no termina. Solo cambia de casa. La mañana del 28 llegó sin estruendo. No hubo sol brillante ni cantos de pájaros. Fue un amanecer suave, casi silencioso. Yo no había dormido, pero no me sentía cansado. Entré a la casa aún con la ropa empapada de rocío y dejé el cuaderno sobre la mesa. No lloraba. No temblaba. Había dentro de mí una calma que nunca había conocido. Fue entonces cuando el celular vibró. No un mensaje de alguien. No una notificación. Solo un breve destello en la pantalla. Lo tomé. Y allí, sin nombre, sin número, solo las palabras. Estoy orgulloso de vos, papá. El golpe en mi pecho fue distinto. No de dolor. De alivio. Porque supe, sin dudar, que esa frase no venía sola. Era él. Sí. Pero también era él, quien lo dejaba decirlo. Apoyé el celular sobre el cuaderno y cerré los ojos. No pedí pruebas. No busqué respuestas. Solo dije en voz baja. Gracias, Jesús, por dejarlo hablar una vez más. Ya no sentía rabia.
Ya no buscaba justicia contra el conductor que lo atropelló. Solo comprendía una verdad que jamás hubiera imaginado. La muerte no es un muro. Es una puerta. Y alguien nos la abrió desde el otro lado. Pasaron algunos días. No sabía cómo explicar lo vivido, ni siquiera a mí mismo. Pero algo en mi interior me empujó a hacer algo que jamás pensé, escribir lo que había visto, lo que había sentido. No para convencer a nadie. Para no olvidarlo. Y sin buscarlo, empecé a recibir mensajes. Personas que, de alguna manera, habían sentido lo mismo. Yo también lo soñé. Mi hija me habló. Vi una luz en el cielo. No querían respuestas. Querían lo mismo que yo quería, no estar solos. Acepté entonces reunirme con algunos de ellos. No era un grupo grande. Solo madres, padres, hermanos, sentados alrededor de una mesa sencilla, en una casa humilde. No había rezos formales. No había discursos. Solo silencio, y después, lágrimas. Una mujer mayor, con las manos arrugadas, me dijo algo que jamás olvidaré. Yo no le pedí a Dios que me lo devolviera, solo le pedí que me dijera dónde está. Y él me respondió. No hablamos de milagros como espectáculo. Hablamos del tipo de milagro que sucede en lo más secreto del pecho. Es en el que uno deja de preguntar, ¿por qué? Y empieza a decir. Aquí estoy, aunque duela. Esa noche, cuando me fui, no sentí que estaba dejando extraños. Sentí que había encontrado testigos. Fue durante uno de esos encuentros silenciosos cuando algo sucedió que me estremeció hasta el alma. Éramos 5. Todos habíamos perdido a alguien. Nadie buscaba respuestas de ciencia ni promesas mágicas. Solo queríamos entender si lo que sentíamos era real. Entonces, Clara, una madre de ojos cansados, preguntó con voz temblorosa. ¿Alguno de ustedes vio algo el 27 de agosto, cerca de las 3 de la mañana? Se hizo un silencio pesado. Yo levanté la mirada. Lo supe antes de hablar. A las 3:17, dije. A las 3:17, repitió ella, con lágrimas. Uno por uno, empezaron a afirmar lo mismo. No estábamos en el mismo lugar. Ni en la misma ciudad. Algunos estaban despiertos. Otros, dormidos. Pero todos, habían visto lo mismo. Una luz dorada en el cielo. Tranquila. Viva. Uno de los hombres, con la voz quebrada, dijo. No fue fuego. No fue trueno. Fue algo que no asusta. Algo que abraza. Nadie habló de milagros. Nadie dijo, fue Dios, en voz alta. Pero todos lo supimos en silencio. No eran señales para demostrar nada al mundo. Eran respuestas para un corazón roto. Esa noche, mientras salíamos en silencio, sentí que el cielo no nos había mostrado un espectáculo. Nos había mostrado compañía. Esa noche no volví directo a casa. Caminé sin rumbo por las calles vacías, con las manos en los bolsillos y los ojos fijos en el cielo oscuro. No buscaba otra señal. No esperaba otra luz. Por primera vez, no necesitaba prueba alguna. Lo que sentía era algo nuevo, profundo, extraño, rendición. No una derrota. No una resignación. Era, volver a entregar lo que ya no podía sostener con mis propias fuerzas. Entré al patio y me senté en el viejo banco de madera. Llevaba conmigo el cuaderno de Samuel. Lo abracé como quien abraza un testimonio. El viento soplaba, tibio. El silencio, no pesaba. Me envolvía. Cerré los ojos y dije en voz baja, como si él estuviera sentado a mi lado. Jesús, yo no sé orar. Pero te entrego esto. Mi dolor. Mi hijo. Mi miedo. Todo. No sentí una voz. No vi ninguna figura. Pero dentro de mí algo se acomodó, como una pieza que al fin encuentra su lugar. Entendí que el milagro más grande no era que Samuel me hablara. El milagro era que yo pudiera volver a vivir. No sin dolor, sino con él dentro del dolor. Y por primera vez desde aquella madrugada del accidente, respiré sin sentir que me ahogaba. Pasaron varios días en los que no escuché voces, no vi luces, no soñé con campos ni con resplandores. Y, sin embargo, no sentí ausencia. Sentí presencia. Un amanecer, me senté en la mesa con el cuaderno de Samuel. No para buscar señales, sino para dejar testimonio. No para el mundo. ¿Para mi alma?
No escribí una historia. Escribí una verdad. Mi hijo vive. Y Jesús lo tiene en sus manos. Y si él lo tiene, yo puedo seguir caminando. Mientras escribía, no lloraba. Solo me detenía, cada tanto, para mirar por la ventana. El cielo no brillaba. No se abría. No hablaba. Pero no necesitaba verlo. Lo sentía. No quería convencer a nadie. Porque el verdadero milagro no era que otros lo comprendieran, sino que yo ya no dudaba. Comprendí entonces que Samuel ya no me pedía que lo buscara. Me pedía que viviera. Cerré el cuaderno con las manos firmes. Y por primera vez, desde su partida, le hablé no como un padre roto, sino como un hombre que acepta un misterio más grande que su dolor. Gracias, Jesús, por no dejarme en la oscuridad. Un tiempo después, acepté una invitación para reunirme con otras personas que, como yo, habían perdido a alguien. No era un grupo oficial, ni una comunidad religiosa. Éramos solo seres humanos heridos, sentados en círculo, con velas en el centro y silencio alrededor. Nadie habló al principio. Era un silencio compartido, honesto, donde cada quien sabía del otro más de lo que las palabras podían decir. La primera en hablar fue una madre. Sostenía una foto entre sus manos. Su voz temblaba. Yo le pedí a Dios que no me lo devolviera, solo que me dijera dónde estaba. Y una noche, lo soñé con una luz que no sé explicar. Y supe que estaba bien. Otro hombre, con los ojos enrojecidos, murmuró. Yo dejé de creer en todo, hasta que lo escuché decir mi nombre. No tuve miedo. Tuve paz. No buscábamos debatir. No buscábamos entender. Solo testificar. Y en ese círculo, sin templos ni altares, comprendí algo que nunca supe explicar pero sentí en los huesos. Jesús no aparece para borrar el dolor. Aparece para no dejarnos solos en él. Cuando llegó mi turno, no hablé de luces, ni de horas, ni de mensajes. Solo dije con voz baja. Mi hijo está bien. Y yo, también lo voy a estar. Un atardecer, volví al lugar donde todo comenzó, el patio de mi casa. No había cielo dorado, ni luces, ni viento especial. Solo el cielo cotidiano, simple, y yo, respirando sin ira por primera vez. Llevaba el cuaderno conmigo, pero esta vez no lo abrí. No necesitaba leer lo que ya estaba escrito en mi piel. Me senté en el suelo, con el césped fresco bajo los pies, y cerré los ojos. No pedí nada. No reclamé nada. Solo dije. Samuel, yo sigo acá. Y estoy aprendiendo a vivir no sin voz, sino con voz del otro lado. No sentí una respuesta. No escuché su voz. Pero una paz profunda, esa que no se puede inventar, llenó mi pecho. Y supe que, aunque no lo vea, aunque no lo escuche, él ya no es ausencia. Es presencia eterna. Comprendí entonces que Jesús no me había prometido quitar el dolor. Me había dado algo más grande. La fuerza de seguir amando, incluso en la herida. Y con los ojos cerrados, me descubrí sonriendo. No porque algo terminó, sino porque algo comenzó. Hoy camino distinto. No porque el dolor se haya ido, sino porque aprendí que el dolor no es el final. Camino lento, a veces descalzo sobre el pasto húmedo al amanecer, sintiendo la tierra, respirando el aire frío, mirando el cielo, no para buscar señales, sino para recordar que el cielo ya me habló. Samuel no volvió a aparecer en sueños. No volvió a escribir. No volvió a llamar. Y está bien. Porque ya no necesito pruebas, tengo promesa. Cada vez que el recuerdo duele, cierro los ojos y repito aquello que entendí aquella noche de luz. Él está en mis manos. Y si Jesús lo tiene, yo puedo seguir. Hoy sé que el amor no termina con la muerte. Sigue. Cambia de forma. Se vuelve eterno. A veces en una brisa. A veces en un amanecer. A veces en un silencio que abraza. Esta historia no es un milagro para mostrar. Es un milagro para sostener. Uno de esos que no se escriben en libros. Sino en el corazón de quien, aun entre cenizas, se atreve a decir. Jesús, confío en vos. Y mientras camino, dejo que el sol del nuevo día toque mi rostro. No sé cuántos pasos me quedan. Pero sé algo con certeza. Cuando mi camino termine, alguien me estará esperando. El mismo que me dijo. No tengas miedo. Y ahí, recién ahí, volveré a abrazarlo. Gracias por acompañarnos en esta fascinante historia.
Ahora queremos escucharte. ¿Qué opinas de este relato? ¿Viviste alguna experiencia similar que quieras compartir? Déjalo en los comentarios, porque tu testimonio puede dar esperanza a otros. Si quieres contarnos tu historia, escríbenos a nuestro correo que está en la descripción de este vídeo. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir conociendo más historias de fe, milagros y esperanza. Nos vemos en el próximo vídeo.